Hola a todos, estamos de vuelta aquí en el en vivo y lo que les quería mostrar es este trabajo, lo que es un kutsuri en, en Shakira. Tiene unas dimensiones aproximadamente que de unos 20 por 20 centímetros. Pues ven, pues tiene una gran combinación de colores en Shakira. Y ya pues encontramos lo que son distintas figuras, como lo que es el águila, el venado, el jícuro, el jícuri. Y ya pues así es más o menos como se realizan esos trabajos en Shakira. Y ya pues más o menos es igual de acá. Y ya pues para hacer estos trabajos en Shakira pues sí se lleva pues su tiempo. Dependiendo pues de la persona, pues a unos que son un poquito más rápido, otros un poquito más despacios que trabajan. Pero pues ya más o menos en promedio pues yo que unos 4, 5 meses andan terminando un morral de estos, ¿no? Entonces pues ven, este pues sí, la verdad es un trabajo muy detallado. He visto otros que a lo mejor, por ejemplo, nomás tienen esta figura, estas, y van pues toda la hilera hasta arriba, ¿no? Y ya pues se puede decir, entre comillas, pues que es un trabajo un poquito más rápido. Pero este pues sí, como está muy detallado, no todo es el mismo patrón, por decir toda la línea hasta acá arriba, pues ya presenta más detallitos, ¿no? Aquí lo que son el jicuri, o puede representar lo que es una guía de flores, el águila, acá lo que son podría ser como velas, el venado a los costados, el peyote en medio, y pues vean acá también lo que son las bolitas del morral. Pues la verdad está muy bien trabajado, los detallitos aquí también, las colgaderas, y ni se diga por lo que es la colgadera, ¿no? Y vean nada más o menos mide aproximadamente 1,5 cm, un poquito más. Y ya pues de largo, que será, ha de medir como cerca de 1,50, 1,80 de largo. Entonces pues este tipo de trabajos pues sí son laboriosos. Si un día llegan a ver uno y a lo mejor se les hace caro, dependiendo de la persona, los puede llegar a vender desde 2,000, dependiendo del tamaño, el diseño, 2,000, de 2,000 para arriba, ¿no? Entonces, pues yo que más o menos ha de andar costando unos 3,500 por el trabajo. Y aparte, pues aquí lo que es la colgadera, pues lleva lo que es un forro de refuerzo, pues para que no se reviente tan fácilmente lo que es la Shakira, ¿no? Y ya como les digo, pues la dimensión es aproximadamente de unos 20 por 20, 25 por 25 más o menos. Y ya pues aquí fácil puedes cargar lo que es tu celular, una pequeña libreta, algún libro pequeño, ya tus plumas y todo eso, pues para que tú puedas cargar más o menos lo básico, ¿no? Entonces pues les quería mostrar este trabajo para que vean, conozcan más o menos este trabajo en Shakira, que está hecho en morral, que morral en Wixárika se conoce como kutsuri. Vean, la verdad que muy bonito. No sé, ¿alguna pregunta en cuanto a esto? Antes de cortar el en vivo. Y vean, más o menos. Claro que está muy bonito el morral. Y a ver si se alcanza a ver un poquito más los detalles. Vamos a empezar desde acá abajo de la esquina. Pues son peyotes, jicuri. Mira, pues el venado, aquí todo eso. Y ahora voy a poner mi mano más o menos para que comparen el tamaño, para que se logre ver un poquito mejor, una escala un poquito más real. Disculpen si hay mucho ruido, es que lo que pasa es que estamos en un lugar en parte del centro de Tepic, donde pues es la pasadera de camiones, y pues aquí está cerca una parada del camión. Entonces por si se escucha mucho ruido, una disculpa de antemano. Y entonces pues comenten qué opinan del kutsuri en Shakira, a ver qué les parece, si habían visto uno o no. Y ahora vean aparte aquí a los costados cómo está trabajado. La verdad que está muy bien hecho el trabajo. La parte de acá abajo también, que es la continuación.
Entonces, bueno, les voy a poner en contexto. Primero, se empieza, depende de la persona cómo lo trabaje, pero una manera más sencilla de cuando inician un trabajo, siempre váyanse a la esquina. Todo va a depender de esta línea en color negro y esta base, ¿no? Por lo regular casi todos tienen un contorno, y ya pues es más o menos donde se puede iniciar el trabajo. Entonces empezaron de aquí, hicieron esta parte, la línea de color negro, y ya después continuaron con ¿no? Entonces puede ser que empezaron desde aquí, empezaron trabajando, la hicieron toda la tira completa, desde aquí hasta acá. Haz de cuenta, pues es la continuación de y siguieron hasta por acá. Y una vez pues terminada, pues le pusieron primero lo que es el forro, y aparte pues tiene su cierre, o no, pues un trabajo un poquito más especializado, ¿no? Una vez que le pusieron el forro, ya pasan a lo que es a coserle aquí esta parte, ¿no? Para que ya se pueda cerrar mucho mejor. Entonces pues, por si un día vienen aquí a Tepic, a lo mejor pueden encontrar este tipo de trabajos, y pues vean el forro que tiene pues el morral, ¿no? Para que sea un poquito mucho resistente. Comenten si habían visto un trabajo de qué les parece, gusta o no. Ella pues lo más común de toparse pues son lo que son los morrales en bordado, ya sea en telar o lo que es cuadrillé, punto de cruz. Ya depende del bordado que cada persona trabaje. Entonces también los morrales que son a base de telar, pues sí, también llevan su tiempo, depende, 15 días, un mes, depende de la persona. Y ya lo que son un poquito más bordados a manos, los más sencillos se podría decir, puede llegar también desde un mes y medio, 2 meses. Y ya los que son un poquito más el bordado fino de los morrales, pues ese sí es de mínimo unos 4, 5 meses, porque muchas veces pues es finito el trabajo, ¿no? Y ya pues así está más o menos el kutsuri. Y pues ahí comenten qué les parece. Yo completé todos los juegos y me llenaron mi cara. Yo la otra vez Y ya pues todavía seguimos aquí en el taller de enchaquerado con los niños. ¿Cómo vamos? Y pues ahí van, todos trabajando. Mañana también un día muy especial para mí porque va a ser el cine en mi escuela. Sí, Y pues nada, saludos a todos, a quienes vieron el en vivo. Y pues nuevamente vean, precioso morral. Un saludo a todos y que estén muy bien. Hasta la próxima.